Dice, con lo cual, dejad la mentira. Quiere decir que, con lo cual, deja la mentira, o de hablar mentira. Habla verdad, cada uno, con su prójimo. Porque somos miembros de una... Porque somos miembros los unos de los otros. Una tremenda lucha. Guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como que el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puedo mostrar, en la lengua está introducido el espíritu de error en la lengua de los hombres, para que anden mentiras. Entonces me dicen, no, esto es así, entonces no, esto es así. Hablan con la escritura, se entiende, eso va a ser guerra. Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Mi nombre es José Palomino y estamos aquí nuevamente en este microprograma llamado Desmintiendo a los falsos predicadores. Ya hemos empezado con una entrevista que le hizo el hermano Guido a don Silverio Molina, del cual hablaba acerca de una doctrina que nuestro maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal no había enseñado. Hoy vamos a tomar otro video, que es otra entrevista, también del hermano Guido Vidal, que entrevista a don Silverio Molina, a la cual vamos a escuchar primeramente lo que habla este hombre acerca, justamente, habla de mitos, de fábulas, en la cual dice que, por ejemplo, Dios tiene carne, que el Hijo del Hombre es Dios, y así tantas cosas, no habiendo entendido la enseñanza que nos dio nuestro maestro acerca de la data de la ley. Pero vamos a escuchar primeramente, solo para ver el grado de turbación que tiene esta persona. Vamos a escuchar. Pónganme el video, por favor. Que el autor de escritor es el Señor Jehová mismo. En el Oriente, el mandamiento. En Oriente, no hay otro, ni patriarcas, ni apóstoles, ni, en fin, que escribe el mandamiento. Moisés, a Moisés le dice, sube al monte alto, ahí voy a escribir el mandamiento, te voy a dar para que enseñes a Moisés, al pueblo. Bien, hermanos, habiendo escuchado a don Silverio Molina, vamos a primeramente agarrar un punto. Él habla acerca de que el mandamiento de Dios, dice, no hay ni patriarca ni apóstol, en fin, que escriba el mandamiento a Moisés. A Moisés le dice, sube al alto monte, ahí escribir los mandamientos, voy a escribir los mandamientos que voy a dar para enseñarles a Moisés. Es decir, hermano, que don Silverio habla acerca de que Dios escribe la ley, es cierto, pero en tablas de piedra. Pero él aclara y dice que nadie puede escribir la ley. No, mejor dicho, nadie se ha escrito la ley, ni patriarca ni apóstol. Si nosotros nos centramos más en las enseñanzas acerca del maestro, acerca de la data de la ley, nuestro maestro nos explica otra cosa. Es decir, es cierto, Dios es el autor de la ley, Él la escribió en tablas de piedra cuando estuvo en el monte Sinaí. Ahí dio este mandamiento a Moisés en tablas de piedra y a Israel en tablas de su corazón, dice. Pero también nos dice el maestro que nadie puede escribir la ley a menos que Dios lo autorice. Y Dios autorizó
primeramente a Moisés. Por eso dice en el libro de Éxodo 34:27, dice, escuchen, esta es parte de la enseñanza de la data de la ley. Don Silverio Molina, escuche, dice Éxodo 34:27. Y Jehová dijo a Moisés, Jehová, Dios Todopoderoso, le dice a Moisés, la primera señal, escribe tú estas palabras, dice, escribe tú estas palabras, es decir, escribe la ley, porque conforme a estas palabras he hecho alianza contigo, es decir, con Moisés, y también ¿con quién? Con Israel. Pero no se refiere al pueblo, se refiere a Israel, que en ese instante estaba en espíritu en el monte Sinaí. Ahí estaba, y eso también lo puede corroborar un audio de nuestro maestro. Entonces, hermano, ¿de qué está hablando don Silverio Molina? Él está hablando de que nadie se ha escrito la ley, sino que solo Dios. Y Dios, miren, más adelante, no quiero leer toda la transcripción porque sería turbarlos más, pero vamos a agarrar otro punto, dice. Escuchen. Dice, en el oriente dice, en el oriente para recibir, ¿qué cosa recibir? Como le estuviera dando, yo estuve dando, le estoy dando, dice, listo, escrito, dice Guido. Es decir, don Silverio dice que Dios le da a Moisés, toma y enseña, le dice. Y después, ¿qué habla? Dice, ese es en el oriente. Ahora, en el occidente, acá en el Perú, escuchen lo que va a decir don Silverio, dice. Ahora, en el occidente, acá en el Perú, ese mismo Jehová que estaba en el monte Sinaí, carne y hueso, ese mismo Jehová viene aquí al Perú. Eso que quede bien claro, hermanos. Esa carne y hueso que estaba en el monte Sinaí, el que escribió el mandamiento y le dio a Moisés, esa misma carne viene aquí al Perú. Jehová. Ese mismo Jehová que estaba en el monte Sinaí, carne y hueso. Carne y hueso. Ese mismo Jehová viene al Perú. Eso que quede bien claro, hermanos, esa carne y hueso que estaba en el monte Sinaí, el que escribió el mandamiento, esa misma carne viene aquí al Perú, Jehová. ¿Cuándo? En el año 1918. Hermanos, por favor, lo que estoy leyendo es una transcripción de don Silverio Molina. Ni siquiera se la memoricen, porque eso es falsa doctrina. Eso es lo que los falsos predicadores vienen al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para extraviar a las ovejas. Porque eso es lo que hacen, esa es su tarea. Ese viene de parte del adversario, que quiere hacer desde el 2000, desde más antes, cuando estaba el maestro, ya estaban en ese operativo. Pero a partir del 2000, prácticamente, como dice, cancha libre, comenzaron con la falsa doctrina. Y ahora, agradecemos a nuestro hermano Guido Vidal, porque él ha entrevistado a este hombre, ¿no? Don Silverio Molina. Y ya sabemos de dónde provienen todos estos mitos y fábulas. Inclusive estos mitos y fábulas se han ido fuera ya del Perú. Ahora lo vemos hasta en Costa Rica. Adorando a un Dios de carne. Dice, esa carne que estaba en el monte Sinaí, esa carne dice que ahora está en el Perú. Jehová, carne y hueso. Jehová es carne, hermanos. ¿Qué nos dice nuestro maestro? Vamos a escuchar al maestro, porque él es el que sabe. Y después vamos a leer la transcripción. Adelante con el audio, hermanos. Se sabe muy bien, Dios, Él es luz, ¿no es cierto? Esa luz tiene que crear otra luz. No haga pensar que recién se ha creado Dios. Entonces, esa luz, Dios crea otra luz. Para que esa luz, cuando llegue el tiempo y la hora, por eso dice que la luz alumbrará entre las tinieblas, dice.
Entonces cuando llega el tiempo para que esa luz alumbre en medio de las tinieblas. Por eso la luz es creado. Para dar luz a los que habitan en las tinieblas y es obra de muerte, a examinar los espíritus camino de paz. Gracias. Entonces, gracias al Señor. Ahí está la luz. Y ahora la luz, esa luz, según San Juan, capítulo 1, 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hasta hoy comprenden. A pesar que la luz ya está creada, sino que la luz, muy bien. Ahora, la luz, esa luz alumbra. Pero esa luz que alumbra no se ve. Entonces, esa luz tiene que tener carne, mis queridos hermanos. Entonces, eso es lo que vamos a declarar ahora. El contrato confirmado de Dios para con Cristo, para creación de Cristo, para creación de la carne. Este decreto salió de Dios. Así es, hermanos, lo que dice nuestro maestro. Vamos a leer la transcripción, porque son estas palabras que vienen del Espíritu Santo. El maestro no hablaba por sí solo. En un tema, hermanos, acerca de los espíritus de los profetas que dicen que no mueren porque hacen la obra, lo dice el maestro, y es cierto. A él le preguntan otra cosa, es decir, él dice que con él van dos personas, dos espíritus, pero le pregunta el hermano entrevistador, le pregunta una cosa que él no puede responder por sí mismo. Él dice: yo no puedo hablar por hablar. ¿Por qué? Porque no está autorizado. Como lo que hacen hoy en día los falsos predicadores. Ellos sí hablan por hablar, hasta se inventan. Pero el maestro no. El maestro fue instruido por el Espíritu Santo y él tiene que hablar lo que es. Mas no aumentar. No puede aumentar ni disminuir. Lo que dice el Espíritu Santo, que habla por la boca del maestro, eso es lo que es. Ahora, al maestro le preguntan otra cosa y el maestro dice: no, yo no puedo hablar ya por hablar. Eso hay que tenerlo bien en claro. Por eso nosotros tenemos la sana costumbre de leer cada audio del maestro, su transcripción. Y dice el maestro, dice, ¿qué cosa es Dios? Dice, se sabe muy bien, Dios es Dios. Él es luz, ¿no es cierto? Amén, dicen los hermanos. Y el maestro dice, esa luz tiene que crear otra luz. No van a pensar que recién se ha creado Dios. Nadie sabe lo que se ha creado Dios. Y aclara el maestro. Entonces, esa luz, que es Dios, Dios crea otra luz. Para que esa luz, cuando llega el tiempo, y la hora, por eso dice, y la luz alumbrará entre las tinieblas, dice. Entonces, cuando llegue el tiempo para que esa luz alumbre en el medio de las tinieblas, por eso la luz es creada. Está hablando, hermanos, que Dios es luz, crea otra luz, y que en algún tiempo y hora, dice, esa luz va a alumbrar entre las tinieblas. Y si seguimos, vamos a seguir comentando después, hermano. Dice, Lucas 1:79, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Gracias al Señor, ahí está la luz, dice. Y ahora la luz, y esa luz, dice. Hermanos, muchos pueden pensar que el maestro está hablando de su hijo cuando dice, y ahí está la luz. No, quien habla por la boca del maestro es el Espíritu Santo. ¿Y a quién se refería? A la carne que había traído, a ese templo, a esa habitación del Espíritu Santo. Entonces dice San Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprendieron. ¿Qué cosas son las tinieblas, hermano? Es el mundo lleno de pecado. Todas las personas que no están de acuerdo con la ley de Dios y que transgreden la ley de Dios, según 1 de San Juan 3:4,
son pecadores. Entonces, todos esos pecadores no lo comprenden a esta luz que vino. Y dice, pregunta el maestro, ¿hasta hoy comprende? ¿Hasta hoy comprende? A pesar de que la luz ya está creado, sino que la luz muy bien. Ahora, la luz, esta luz alumbra, pero esa luz que alumbra no se ve. Entonces, esa luz tiene que tener carne, mis queridos hermanos. Amén, aleluya. Entonces, eso es lo que vamos a declarar ahora. El contrato confirmado de Dios para con Cristo, para la creación de Cristo, para la creación de carne, de la carne. Este decreto salió de Dios. Es decir, Dios hace un decreto para crear al Cristo, a la carne. ¿Acaso, hermanos, Dios es carne? Está diciendo bien claro, Él va a crear una carne, pero Dios no es carne. Dios es espíritu. Esa luz, dice, esa luz, el maestro habla, esa luz no se ve, pero esa luz tiene que tener carne. ¿Para qué? Para que resplandezca en medio de las tinieblas. Pero las tinieblas no la comprendieron, dice. Y hasta hoy comprenden, dice el maestro. ¿Por qué dice hasta hoy comprenden? O sea, no la comprenden. ¿Por qué, hermanos? Porque en la época de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a su pueblo, a lo suyo vino, y no lo recibieron. No lo comprendieron. Estando la luz en medio de las tinieblas, porque todo el pueblo judío era pecador. A pesar de que tenía la ley, no la cumplían. Los mismos enseñadores no la cumplían. Entonces, hermanos, esa luz vino. No la comprendieron, el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué vino? Vino nuestro Señor Jesucristo, esa carne creada por el Espíritu Santo, esa luz en medio de las tinieblas, en medio de los pecadores, vino a pagar el pecado del hombre con su muerte en la cruz. Pero después, esa muerte, después que murió, Él tenía que levantarse. El Espíritu Santo tenía que levantar esa carne para derrotar a la muerte. Para que esa carne, una vez resucitada, vaya al cielo como contrato confirmado para la creación de Cristo. Ese es un contrato, como diciendo el maestro en otra parte, dice, escuchen, dicen el maestro, cuando hubo una reunión en el cielo, los ángeles, Dios presenta a su joya elegida, a su hijo, y a él lo manda a pagar el pecado del hombre. Dios es espíritu, ya vamos a hablar con textos bíblicos. Dios es espíritu, pero Él manda a su hijo a pagar el pecado del hombre. No baja Él. Dios no puede bajar porque Dios su poder es tan grande que prácticamente derrite los montes, los cerros. Y eso también vamos a hablar con textos bíblicos, hermanos. Dios no baja, ni tampoco es carne y hueso. Entonces dice el maestro, él manda a su hijo a pagar el pecado del hombre. Pero, ¿qué tiene que hacer el hijo? Tiene que crear una carne. Como dice en Zacarías 6:12, tiene que crear un templo en la cual la luz que no se ve entre ahí y puedan verlo, puedan palparlo, puedan conversar con Él y Él pueda instruirlos. Esa misma luz que lleva al Cristo, la carne, a Jesucristo al cielo y es presentado por Dios, dice que esa misma luz que es el Espíritu Santo vuelve a bajar en esta tercera generación a levantar al Hijo del Hombre. En un audio el maestro dice, la carne no baja, mis queridos hermanos. Ahora, quiero decir que hablaba por decir bien, por ejemplo, sabemos bien que Cristo es carne. Ahora, muchos hermanos religiosos dicen que Cristo descendió del cielo. La carne está descendió del cielo, no es por los hermanos, también por la carne. La expresión no dice eso. Él descendió del cielo, así como ustedes esta mañana me están escuchando, donde dice similar habrá unificación, la celestial y la carne. Entonces el celestial y el carne sería que descender para inspirar a la gente. Y mucho menos a mis hermanos que creen que Jesucristo está en la tierra y pensionan a otra persona. La carne no puede bajar del cielo, hermanos, porque Jesucristo está en el cielo con Dios, porque esa es la prueba, ese es el contrato
que el Hijo cumplió. ¿Para qué? Por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros de la muerte, para tener una opción a resucitar en el día del juicio, para salvación. Eso sí, creemos en la ley y la cumplimos. Por eso, hermanos, ¿cómo Dios puede tener carne? Si Dios no bajó a criar cuerpos, sino el Hijo. ¿Cómo puede decir don Silverio Molina que Dios tiene carne y esa carne que estaba en el monte Sinaí vino en estos tiempos? Y esa carne dice que es Ezequiel Atahualpa Gamonal y dice que es Dios. Eso es una gran mentira, hermanos. ¿Cuándo? En el año 1918. En la persona del señor Ezequiel Atahualpa Gamonal. Nuestro señor Ezequiel, claro, ya estamos hablando ya que Jehová está en el Perú. Jehová está en el Perú. Ya. 1918. Y el 6 de abril se escribe ante los registros. Estando en el Perú, Jehová escribe el mandamiento. De eso nosotros en este microprograma, en este programa que recién estamos empezando, vamos a esclarecer a cualquier predicador que vaya en contra de las enseñanzas del maestro. Vamos a estar mirándolos, observándolos y escuchando. Eso no quiere decir que le vamos a creer, sino que vamos a contrastar con audio del maestro, porque no es posible y no es justo que el pueblo sea engañado de esa forma. Entonces, hermanos, ¿qué dice acerca de Dios en San Juan 4:24? Escuchen, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cómo le vamos a adorar? En espíritu. ¿Acaso es en carne? Dios es carne, no, dice, Dios es espíritu. Entonces, hermanos, sabemos que si Dios es espíritu, es del cielo. En la reunión de ángeles presentó a su hijo, Miguel Arcángel, llamado primeramente la luz, cuando leemos en el Génesis, porque ahí en la creación que habla en el Génesis, ahí está justamente, proféticamente está la creación del Hijo. Primero crea al Hijo. Esa luz que no se ve, dice, Dios es luz y crea otra luz. Esos cuerpos, hermanos, del cielo, sus cuerpos celestiales son espíritu. Esa es su naturaleza. ¿Y qué se cría en la tierra? Se cría la carne, el cuerpo terrenal, terrestre. Terrenal, ¿por qué? Porque nosotros somos del polvo de la tierra. Polvo nos creó Dios y al polvo vamos a volver. Dios puede ser carne y hueso, hermanos, no, porque Dios es eterno. Dice en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 40, dice: y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Son dos cosas diferentes, hermanos. Lo que se cría en la tierra es la carne. Por eso que el Espíritu Santo no podía venir a la tierra y de frente transformarse en un niño de 12 años, como hay otros mitos que hablan acerca de que el Hijo del Hombre lo encontraron ya grande de 12 años. Eso es falso. Porque si no, nuestro Señor Jesucristo también lo hubieran encontrado en un descampado de la edad de 12 o 15 años. Pero no es así. Zacarías 6:12 dice, vamos a leer, hermanos, porque veo que muchos de mis hermanos, en especial más me da pena mis hermanos nuevos que llegan a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, perdón, llegan, hermanos, con la única finalidad de salvar su alma, pero son engañados. Vamos a Zacarías 6:12, ¿qué dice? ¿Cómo llega el Espíritu Santo? ¿Cómo hace obra? 6:12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Nuestro maestro nos dice que cuando dice germinará de su lugar, es decir, está germinando en el vientre de la mujer. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, en el vientre de María, ahí estaba el Espíritu Santo, germinando, criando un cuerpo. Ese cuerpo que es el Cristo. Cuando el Espíritu Santo toca un cuerpo y lo crea, ese cuerpo se llama Cristo, porque es ungido por el Espíritu Santo.
no es ungido con aceite, como lo pueden decir, mira, ya está el Cristo porque fue ungido con aceite. Falso. Ese fue ungido por el Espíritu Santo, ese cuerpo. Entonces dice el maestro, dice, el cual germinará de su lugar, en el vientre de mujer, y dice, y edificará el templo de Jehová. ¿Cuál es el templo de Jehová, hermanos? Ya le hemos enseñado eso en el programa Trabajemos con Amor. El templo de Jehová es un varón. Por eso nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y más abajo dice en el otro versículo, pues más él hablaba del templo de su cuerpo. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo, la obra, levantar la carne. Por eso, uno es lo espiritual y otro es lo terrenal. Dios es espíritu, celestial. Lo de la tierra es terrenal, carnal. Esta carne que algún día va a morir y vamos a volver al polvo de la tierra de donde fuimos sacados. ¿Qué más nos dice en San Juan 3:6? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Dios es carne, hermanos? No. Falso. De toda, como dicen un amigo mío, dice, falso de toda falsedad. Es decir, es lo peor de las falsedades. Dios no es carne, hermanos. Lo dice el maestro, lo dice las Sagradas Escrituras, y viene don Silverio Molina y nos pinta y nos dice, esa carne que estaba en el monte Sinaí, esa carne está ahora, ha venido acá al Perú, dice. Eso es falso, hermanos. Nos pinta a nosotros, nos dice que nadie puede venir a escribir el mandamiento, solo Dios nomás escribe. Falso también, porque Dios autoriza siempre a alguien a escribir. A Moisés en primero y al Hijo del Hombre en el segundo, en la segunda venida. Bien, hermanos, ya sabemos que esta luz, que es Dios, no es carne y hueso, es Dios. Esa luz es potente, hermanos. Esa luz puede derretir los cerros, los montes. ¿Acaso ustedes que son carne pueden derretir algún monte? No, solo Dios. Es más, dice que si un ángel nomás cae a la tierra, ¿cuántos morimos en el instante? Más Dios, con su grande poder. Si cuando estaba en el monte Sinaí, nomás el monte Sinaí es alto, él estaba arriba, dice, y se vio humeando. ¿Por qué se vio humeando? Dios es fuego, hermanos. Dios no podía bajar más, porque si no el pueblo que estaba alrededor del monte iban a morir. Él tenía un límite. Y ese límite los israelitas antiguos tenían que respetar, porque si ellos subían al monte, morían. Morían. ¿Cómo me van a decir que Dios es carne y estaba en el monte Sinaí en carne? Entonces, ¿por qué ese fuego? ¿Por qué esa humadera? Vamos a leer algunos textos bíblicos. Dice, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra, dice. En Éxodo 19:18, escuchen bien, dice, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego bajó el Señor. Y el humo que de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera, dice. Hermanos, ¿cómo puede ser posible esto, hermanos, que nos hablen y nos pinten de que Dios es carne y hueso? ¿Qué dice en Éxodo 24:17? Dice, y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Dice, a los ojos de los hijos de Israel. Ellos lo miraban así de lejos. Luz, fuego y las nubes, todo humeando, como si se tratara de un gran incendio también, podría imaginarme yo. ¿Qué más dice? Éxodo 24:18, y dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Cómo es posible que Moisés pueda allegarse a Dios de esa manera? Quizás si nos ponemos a pensar de que el Señor Dios bajó y es carne y hueso, Moisés podía hablar con él. Pero no, hermanos. Hay un secreto que el Maestro siempre nos ha mostrado, nos ha enseñado.
que el hombre para poder ver a Dios tiene que purificarse, tiene que santificarse. Para ello, hermanos, para ello la carne tiene que entrar en ayuno. Dice, estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Todo ese tiempo que estuvo en el monte, Moisés tenía que estar en ayuno. No comió ni bebió, hermanos. ¿Para qué? Para poder presentarse delante de Dios. Pero primeramente, hermanos, vamos a escuchar de la misma boca del maestro acerca del ayuno. ¿Para qué sirve el ayuno? Vamos a escuchar al maestro, hermanos. Ahora, Isaías, Dios ha preparado el ayuno para liberar, para andar derecho delante de Dios. Isaías 58, 5. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco, y haga cama de saco y ceniza. ¿Llamaréis este ayuno y día agradable a Jehová? 6. ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar la ligadura de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ahora, como junco, eso también lo entienden. Unge tu cabeza, dice. Ahora, al respecto, no va a ungir con aceite. A eso no se refiere. La oración es para ungir la cabeza. Entonces, como junco, para poner como ceniza también dice. Ya. Entonces, ceniza es completamente purificada. Porque no es que la leña se ha quemado, entonces ceniza ya es puro. ¿No es cierto? En eso hay que entender. El ayuno es para purificar el cuerpo. Y luego unge tu cabeza. Entonces, al mismo tiempo, como junco, quiere decir que hay que ungir la cabeza para humildad, conocer la humildad. La humildad se refiere. Entonces, para Dios hay que reverenciar. Entonces, humildad se refiere. Bien, hermanos, dice nuestro maestro en este audio que acabamos de escuchar, dice: ahora Isaías, Dios ha preparado el ayuno para liberar, para andar derecho delante de Dios, derecho. ¿Para qué sirve la ley? Para andar derecho también. Dice Isaías 58:5: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Y el maestro habla, dice: ahora, y como junco, ahora eso también no entienden. Unge tu cabeza, dice. Ahora, al respecto, no van a ungir con aceite, dice. A eso no se refiere. La oración es para ungir la cabeza. Entonces, como junco, para poner como ceniza. También dice ya, entonces, ceniza es completamente purificado. Porque no ves que la leña se ha quemado. Entonces ceniza ya es puro, ¿no es cierto? Dice el maestro. En eso hay que entender cuál. El ayuno es para purificar el cuerpo y luego unge tu cabeza. Entonces, al mismo tiempo, como junco, quiere decir que hay que ungir la cabeza para humildad. Conocer la humildad. La humildad se refiere entonces, para Dios hay que reverenciar, ¿ve? Entonces la humildad se refiere. Humildad, dice el maestro. Hermanos, para nosotros entrar en santidad, buscar esa santidad
porque como dice en Hebreos, dice, seguid la santidad, dice en Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Recuerdan ese texto? Vamos a buscarlo, hermanos. Dice 12:14 de Hebreos, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice, nadie. Para llegar a la santidad o a estar purificados, a la purificación, el maestro nos recomienda ayuno. Moisés, para subir al monte, Dios, ¿qué le dice? Ayuna, 40 días y 40 noches. Imagínense, hermanos, sin comer y sin beber. ¿Para qué? Para hacer sufrir esta carne. En otro audio, por eso es necesario escuchar al maestro, no escuchar a estos falsos predicadores. El maestro habla en otro audio, dice, nosotros tenemos que hacer sufrir la carne porque en la carne está el enemigo, la ley del pecado. Los espíritus inmundos que nosotros cuando nacemos ya están en el corazón, esos espíritus inmundos a través de la carne se accionan, comienzan a hacer lo que ellos se les plazca. Entonces con el ayuno, hermanos, también hacemos sufrir esta carne. Eso es lo que tenemos que hacer sufrir. Tenemos que vivir espiritualmente, ya no carnalmente. Miren, nuestro Señor Jesucristo también entró en ayuno antes de comenzar su predicación y hacer todos los milagros que Él hizo. ¿Por qué? Porque Él también era carne. Pero la diferencia entre todos nosotros, que Él no tenía un espíritu vivificante, sino que tenía el mismo Espíritu Santo que hablaba a través de su boca. Por eso, hermanos, es necesario llegar a la santidad. ¿Y cómo llegamos a la santidad? Según Números, vamos al libro de Números 15:40, ¿no? Ahí está. Dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, para que te acuerdes y hagas todos los mandamientos. ¿Y qué va a pasar? Dice, y seáis santos a vuestro Dios. Nosotros tenemos que entrar en santidad, tenemos que purificar este cuerpo para presentarnos delante de Dios. Dios que es luz y esa luz es fuego. Ese fuego que puede derretir los montes. Ese fuego que tuvo un límite en el monte Horeb porque no bajó más allá. ¿Para qué? Para no hacer daño al pueblo. Solo Moisés, solo tú sube, dice, pero para que subas, entra en ayuno 40 días y 40 noches. 40 días de ayuno, hermanos. Entonces, hermanos, queda aclarado de que Dios no es carne y hueso. Queda aclarado que para presentarse a Dios es necesario purificarnos y santificarnos. Entonces, hermanos, ahí está la aclaración para don Silverio Molina. Por favor, no esté engañando usted a la gente. Estamos aquí atentos ante cualquier falsa doctrina. Entonces, hermanos, ya estamos claros de que el Espíritu Santo es el que baja y crea la carne. En aquel tiempo, ese Espíritu, el del Hijo de Dios, estaba en el monte Horeb. Eso está en el estudio de la data de la ley. En ese tiempo estaba ahí recibiendo el mandamiento. ¿En dónde? En la tabla de su corazón. Mientras que Moisés recibía en tablas de piedra, él recibía en tablas de su corazón. Y el maestro en un audio nos dice, él estaba ahí en espíritu. Y ese espíritu andaba. Ese espíritu, hermanos, que cuando bajó para hacer cuerpo y como se dice, cumplir el contrato que Dios puso, tenía que crear una carne, pero en el vientre de mujer, para crear al Cristo, a esa simiente que Dios había prometido a Abraham, que a través de esa simiente iba a ser padre de muchas naciones. Pero no está hablando de una simiente carnal, porque nuestro Señor Jesucristo no fue por voluntad de hombre, ni por un matrimonio, sino que el Espíritu Santo mismo bajó en una mujer virgen llamada María. A partir de ahí, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra. ¿Para qué? Baja a la tierra, paga el pecado del hombre, vence a la muerte y ya tiene potestad de levantar a cualquiera de la muerte.
Si nuestro Señor si el Espíritu Santo no bajaba y levantaba a nuestro Señor Jesucristo, en vano iba a ser levantar al Hijo del Hombre. Primero tenía que hacer vencer la muerte. Y después ahí Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él predicó y decía, es necesario que yo me vaya. Porque si no, ¿qué, hermanos? Porque si no, el Consolador no vendría a nosotros. Y ese también es un estudio en la cual nuestros hermanos de otras congregaciones dicen que el Consolador es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es el Consolador, hermanos. Eso está en San Juan, capítulo 14, dice, empero, 14, 16, 7, dice, empero yo os digo la verdad, dice nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Espíritu Santo hablaba, dice, es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. ¿A quién iba a traer el Espíritu Santo? Iba a traer a un varón, a un Consolador. Ahora me dicen que el Consolador es el Espíritu Santo, pero en otra parte de la Escritura lo contradice, porque el Espíritu Santo hay uno solo. Dice acá en San Juan 14, 16, dice, y yo, dice el Espíritu Santo mismo, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Está hablando de otro. Es decir, hermanos, ¿hay otro Espíritu Santo? Le pregunto a mis hermanos de otras congregaciones que hablan, dicen, el Consolador es el Espíritu Santo. ¿Hay otro Espíritu Santo? Porque ahí está diciendo, el mismo Espíritu Santo está hablando, y yo daré, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Está hablando de otra carne, hermanos. Está hablando ya del Hijo del Hombre. Por eso dice, es necesario que yo me vaya, es necesario que el Espíritu Santo suba al cielo, deje la carne de Jesucristo y baje a la tierra en esta tercera generación. Y levante a otro Consolador, a otra carne, es decir, otro templo. Otra vez se cumple Zacarías 6:12, que tiene que criar un cuerpo en el vientre de mujer. Y ahí ya no se instalaría solamente el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo iba, hermanos, iba a traer el espíritu del Ezequiel antiguo, de aquel enterrado para afuera, que es otro estudio también. Entonces, hermanos, ¿de qué está hablando don Silverio Molina? Bueno, hermanos, solo les ruego a cada uno de ustedes de que no les haga caso en todo lo que hablan. Vamos a escuchar este último audio que dice nuestro maestro de que Israel, es decir, el Hijo de Dios en espíritu, estaba ahí con Moisés. Vamos a escuchar. 122:4 dice así: y allá subieron las tribus de y allá subieron las tribus de conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. El testimonio dado a Israel Y la tabla de su corazón, dice que en mi corazón está escrito. Así que no se puede negar, porque yo estuve en aquel día con Moisés. A Moisés le dieron la tabla de piedra escrito, pero más aquí estoy escribiendo. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Él tenía que traer para dar vida a la humanidad. ¿Eso dicen eso? Dice el maestro, cita Salmo 122:4, dice, y allá subieron las tribus de conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. El testimonio dado a Israel, dice el maestro, en las tablas de su corazón, quiere decir que en mi corazón está escrito, dice el maestro, en mi corazón, no dice en el corazón de mi hijo. Escuchen, hermanos, a Israel en las tablas de su corazón. El maestro interpreta, es decir, habla el Espíritu Santo, dice, quiere decir que en mi corazón está escrito. No dice en el corazón del fulano está escrito, dice en mi corazón está escrito. Está hablando el maestro. Hermano, hermana, escuchen el audio. Dice, así que no se puede negar, porque yo estuve aquel día con Moisés.
De eso confunde don Silverio Molina. Cuando el maestro dice, yo estuve ahí al lado con Moisés, él cree que esa carne de Ezequiel estaba con Moisés. ¿Quién hablaba por la boca del maestro? Era el Espíritu Santo, Israel, el Espíritu de Israel. O la luz, o Miguel Arcángel, tiene varios nombres. Dice, porque yo estuve aquel día con Moisés. A Moisés le dio en tablas de piedra escrito, pero más aquí está escribiendo, dice, ¿te das cuenta? Él tenía que traer para dar vida a la humanidad. Eso dice en Hechos. Hermano, hermana, que ustedes me están escuchando, no crean que esto sale de mi criterio. Esto es del maestro. El maestro habla. Pero el maestro cuando habla, habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, yo estuve con Moisés allá. No dice la carne. Porque si no, ¿de qué valdría el testimonio del maestro cuando dice que el Espíritu Santo bajó y crió una carne y a esa carne le puso el espíritu de Ezequiel? Dígame, don Silverio Molina, ¿por qué dice que la carne que estaba allá en el monte Sinaí lo trae acá al Perú? Y que Ezequiel, Atacus y Gamonal es Jehová. Eso es falso, hermanos. Habla el Espíritu Santo. Moisés estaba allá conmigo, dice. En aquel día, yo estuve aquel día con Moisés, dice. A Moisés le dio en tablas de piedra, a mí escribió en mi corazón. Habla el Espíritu Santo, hermanos. En Salmos 102, 18 dice, en el mismo audio dice, y el pueblo que Dios crió alabará a Jehová. Alabará, tiempo futuro. ¿Para qué era? ¿Para qué tenía que levantar al Hijo del Hombre en esta tercera generación? Dice, entonces aquí dice que los mandamientos que Dios escribió antes era para la enseñanza de la generación venidera. Ahí está, mis hermanos. Tenía que levantar al Hijo del Hombre para criar nuevamente, para levantar al pueblo de Dios y enseñar estos mandamientos. Y si don Silverio Molina escucha lo que el maestro enseñó, escucha sus audios, en la cual Dios, en un testimonio, dice el maestro que Dios le dio autorización para escribir los mandamientos. Él fue profeta, hermano. Fue profeta, hermana. Él fue. ¿Por qué usted, don Silverio Molina, dice que no, Él es Dios? Él es el profeta guardado. Él es el compilador de la ley por autorización de Dios, que es el autor. A Moisés también le dio la autorización de escribir. A Moisés. Ya hemos leído, ¿no, hermanos? Hemos leído en Éxodo 34, 27. Y también en Deuteronomio también está, cuando el Hijo del Hombre dice se sentará en su solio de su reino. ¿Y qué iba a hacer? ¿Recuerdan, hermanos? Que iba a qué? Iba a hacer una copia de la ley. De la ley original iba a hacer una copia. ¿Quién lo iba a escribir? El Hijo del Hombre, cuando esté en su solio de su reino. Dígame usted, ¿el Hijo del Maestro escribe algo? Ni siquiera se presenta, hermano. Usted que es su tío, don Silverio, también debe ponerse a analizar todas estas cosas. Escuche al Maestro. De nuestra humilde opinión de acá, de este humilde programa, escuche al Maestro y no esté engañando al pueblo. Va a continuar mi hermano Celi Huaranca en la siguiente parte acerca de este estudio, en la cual estamos desmintiendo a los falsos profetas. Del hermano Cirilo Huaranca. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad, Dios mediante, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en sus corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén.